invitación, en particular al doctor Francisco, que me hizo extensiva la invitación. Como comentábamos por ahí, bueno, como ya dijeron, el tema que voy a presentar es neuroevolución, enfoques y aplicaciones. Lo que vamos a incluir aquí es básicamente qué es una red neuronal artificial y cómo llega esto a ser el concepto de neuroevolución, algunos enfoques que se trabajan con la neuroevolución, algo del trabajo que he realizado o que se realiza en general en esta área, entre ellos el diseño de redes neuronales artificiales para el reconocimiento de patrones y también la locomoción, conclusiones y algunos de los trabajos que estamos realizando actualmente. Como todo mundo sabemos, las redes neuronales artificiales son algoritmos o modelos matemáticos inspirados en lo que es el cerebro o el sistema nervioso de los seres vivos. Principalmente está modelado a través, aunque el cerebro es muy complejo y su dinámica también, una red neuronal artificial la podemos definir a través de tres componentes principales, que son las neuronas o componentes de procesamiento, el patrón de conectividad que tienen estas neuronas o que conforman estas neuronas, y por último el tipo de mensajes que se va a manejar en la red neuronal. Como las neuronas son la unidad principal para formar redes neuronales, en este caso vamos a escribir un poquito cómo trabaja los fundamentos de una red neuronal artificial sustentado con el concepto biológico. Para empezar vamos a escribir burdamente o vagamente qué es una neurona. Una neurona es la unidad principal o de procesamiento básico. Está compuesta principalmente por tres elementos. El primero podríamos decir que son las dendritas. Las dendritas actúan como los medios receptivos o los que reciben estímulos de un medio externo o de otras neuronas. El soma podemos considerarlo como el procesador de la neurona y por último el axón es el vínculo para repartir su señal o su respuesta a través de la red neuronal. Cuando nosotros tenemos un conjunto de neuronas interconectados se forma algo que se llama dinámica neuronal. Entre la dinámica neuronal vamos a reconocer, en este caso vamos a reconocer neuronas presinápticas, que son las que tengo aquí en el lado izquierdo, señaladas con J1, y neurona posináptica, que en este caso está señalada como la neurona I. ¿Sí? Ahora, entre la neurona posináptica y presináptica se hace una conexión. Esa conexión es a través del axón de la neurona presináptica a las dendritas de la neurona posináptica. A la conexión de estas dos se les conoce como sinapsis. Ahora, cuando la neurona presináptica lanza una respuesta, lanza un estímulo, una señal a la neurona posináptica, esto causa una modificación en el estado interno de la membrana que se llama potencial posináptico. El potencial posináptico puede ser excitatoria si contribuye al incremento de la capacidad de la membrana o del estado de la membrana, y es inhibitorio si ayuda a decrementar el estado de la membrana. Cuando el medio de comunicación en las redes neuronales biológicas se les conoce como pulso, spike, potencial de acción o pico. Cuando nosotros tenemos un conjunto de pulsos, esto se llama tren de pulsos o tren de picos, ¿sí? Entonces, la comunicación entre neuronas en el ambiente biológico de forma abstracta es a través de pulsos eléctricos. Ese pulso eléctrico mandado de una neurona presináptica a una neurona posináptica causa una alteración al estado de la membrana de una neurona posináptica y puede incrementar o decrementar el estado de la membrana, ¿sí? Ahora, normalmente una neurona posináptica requiere de mucho estímulo de sus neuronas presinápticas para lograr ella emitir una respuesta o un pulso. Cuando una neurona posináptica, en este caso recibe varios estímulos, diversos estímulos de varias neuronas presinápticas, esta neurona presináptica, una neurona presináptica que manda un pulso a una neurona posináptica, no quiere decir que eso aporte una capacidad y aporte una cantidad de información o de estímulo a la neurona y se mantenga constante sobre el tiempo. Cuando una neurona recibe un estímulo, ese estímulo tiene una duración de tiempo y tiene un comportamiento de exponencial con decaimiento.
quiere decir que con el tiempo ese estímulo va perdiendo contribución en el estado de la neurona. Por eso, para que una neurona tenga, una neurona postsináptico llegue a tener un estímulo, tiene que tener en un corto tiempo muchos estímulos para que la acumulación de potenciales postsinápticos lleguen a rebasar un umbral que la neurona internamente maneja. Así es, pues, entonces cuando recibe varios estímulos, los potenciales postsinápticos se van agregando y llega a rebasar un umbral de la neurona de cierta forma. Ya que la neurona rebasa, bueno, que el potencial de la membrana rebasa ese umbral, la neurona tiene ahora manda un pulso, un pico, o genera su pulso, y esto llega a bajar a un estado de hiperpolación a la neurona para tener un tiempo de recuperación y que se pueda generar otro pulso en la neurona. Como por ahí comentaba, existen varios aspectos o varios elementos que nosotros podemos considerar como elementos para formar una red neuronal. Quedábamos que era, por ejemplo, la neurona o unidad de procesamiento, la conectividad, que todavía no se sabe cómo se forma en el contexto biológico, y los tipos de mensajes. En el contexto biológico los mensajes pues sabemos que son pulsos eléctricos. Sin embargo, ya extrapolando o yéndonos a lo que son las redes neuronales artificiales, las redes neuronales pueden resolver diversos tipos de problemas y pueden ser por su naturaleza, pueden ser digitales, es decir, manejar unos o ceros o menos uno y uno. Bueno, digitales 1 y 0 también tienen por ahí salidas menos 1 y 1. Analógicos ya con valores reales y espaciotemporales, ¿sí? Valores sobre el tiempo. También pueden resolver por tarea, pueden resolver problemas de clasificación, agrupamiento, predicción, locomoción, entre otros. A continuación les voy a mostrar un video donde vamos a ver diversas abstracciones de lo que es una red neuronal, es decir, en diferentes modelos con diferentes niveles de plausibilidad sobre una red neuronal, de una red neuronal resolviendo un problema. El problema es un problema clásico de reconocimiento de patrones que se llama, es una base de datos de números escritos a mano que se llama MNIST. Ese problema va a estar resuelto ahora por diversas tipos de redes neuronales. Por favor, presten atención en cómo se transmite la información. Lo que va a hacer la red neuronal es reconocer dígitos escritos a mano. En la primera parte donde se ven los números son las entradas que recibe la red neuronal. Ahorita está manejando un perceptrón, por ahí dice la descripción que usan 2000 neuronas con un porcentaje de conectividad, y lo que estamos viendo son las salidas de que está catalogando de acuerdo a lo que está recibiendo. Podemos observar que si es el perceptrón, si por allí hemos estudiado algo de redes neuronales, la información pasa en un solo tiempo, se está transmitiendo, todo se prende y se apaga en un solo tiempo. Este es un perceptrón multicapa, ya está estructurada en otra forma la red neuronal a través de capas, y en cada tiempo va recorriendo una capa hasta poder lograr la clasificación. De las redes que ahora tienen mucho auge o mucha investigación, que es parte de lo de Deep Learning, que son redes neuronales convolucionales. La caracterización se va sacando sobre la marcha, que se recorre en diversas capas con operaciones de pooling y otro tipo de operaciones o funciones como ReLU, que por ahí después vamos a hablar un poquito de ellas. Este es el último tipo de neuronas. A diferencia de las redes anteriores, la información va a procesarse espaciotemporalmente, es decir, va a transcurrir tiempo a tiempo y va a haber una simulación a través del tiempo. Si nos fijamos un poco, la información parece que recorre diversas áreas de la red neuronal en diversos tiempos.
no toda la red se activa al mismo tiempo, no toda la red se inhibe, ¿sí? Son redes neuronales que trabajan sobre el tiempo con neuronas pulsantes. Esta animación es interesante porque nos permite ver cómo es que procesan las redes neuronales artificiales. La más apegada es la última, a lo que se conoce dentro de la dinámica de las redes neuronales biológicas, es la última que está conformada por redes neuronales pulsantes, por neuronas pulsantes, o que se conocen como Spiking Neural Networks. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver el video, consta o está formado por diferentes, el mismo problema resuelto por diferentes redes neuronales con diferentes modelos y de diferentes topologías. De acuerdo a la referencia 11, que por ahí es un investigador que se llama las redes neuronales en general se pueden clasificar en 3 grandes generaciones. La primera generación está conformada por neuronas de McCullough-Pitts o perceptrones, ¿sí? Pueden ser cualquiera de los dos, y son capaces de resolver problemas problemas digitales, y esa es la primera generación. Toda red neuronal que esté conformada únicamente por neuronas de perceptrones o McCullough-Pitts que resuelven problemas analógicos o que son primera generación. De hecho, las redes neuronales de primera generación se consideran como aproximadores universales de funciones digitales. La segunda generación están formadas por neuronas que integran una función de activación como la sigmoide, la tangencial hiperbólica, entre otras. Estas neuronas, las redes neuronales conformadas por estas neuronas se les atribuye la capacidad de que son aproximadores universales a funciones continuas o analógicas. Y por último, la tercera generación, formadas por neuronas pulsantes. Por ahí un modelo muy conocido de esa área de neuronas pulsantes se conoce como integración y dispara, y son capaces de resolver, además de problemas espaciotemporales, pueden resolver problemas de generaciones pasadas, tanto discretos como analógicos. En este caso, nosotros hemos tratado de trabajar con todas las generaciones, o redes neuronales de todas las generaciones, aplicando lo que es neuroevolución. Lo que vamos a ver ahorita son los problemas presentes en lo que es el uso o la implementación de una red neuronal, y lo que da pie un poco a que exista lo que es la neuroevolución. Cuando nosotros tenemos una red neuronal, debemos de ajustar esa red neuronal para el problema específico que vamos a resolver, ¿sí? Si es un problema de clasificación de los clásicos, por ejemplo, datasets o de conjuntos de datos conocidos como el MNIST que acabamos de ver, o por ejemplo IRIS-Plan u otro tipo de conjuntos de datos que son reconocimiento de patrones, llamemos estáticos, es decir, problemas que pueden ser caracterizados con un vector de características de tamaño fijo y que no se mueve sobre el tiempo, seguramente a lo mejor nos alcanza con una red neuronal de 3 capas, entrada, oculta y salida, ¿sí? Si es algo más complejo, ya podemos tener multicapa. Por ahí hay lo que se conoce como deep learning, donde de todas maneras son muchas capas interconectadas, pero aunque ya sabemos qué tipo de topología debemos de caracterizar, o más bien de utilizar, las características que deben de tener, cuántas neuronas, cuántas capas, qué tipo de conectividad, si hay recurrencia, si no hay recurrencia, y otros aspectos. Cuando nosotros definimos esa topología, o definimos una topología o una red neuronal para resolver un problema, nos encontramos a la vez con otro problema. Si la topología que nosotros la red neuronal que nosotros establecimos o definimos, va a ser capaz de resolver ese problema en sí, o que también lo va a resolver, ¿sí? El que nosotros definamos una red neuronal puede conllevar diversos problemas, tanto combinatorio, quién se conecta con quién, si es que nos importa. Por ejemplo, si vamos a hacer una implementación en hardware, posiblemente tengamos capacidad de almacenamiento muy finito, de hecho seguro finito, pero muy poco. Entonces a lo mejor nos interesaría una red neuronal compacta, o que tenga ciertas características a razón de que pueda ser embebido en hardware. Además, otro problema puede ser de aprendizaje, que también por ahí mencionaba, que también va a aprender un problema, si le va a costar mucho trabajo, o si cambio mi topología lo va a aprender más rápido que otra configuración. Ahora, esos problemas normalmente los hemos subsanado a prueba y error, implementando varias topologías y eligiendo de manera empírica la que más nos ajusta, o la que más nos conviene implementar. Estos problemas, por ahí hay estudios que apoyan o soportan que estos problemas pueden ser subsanados
de dos formas, bueno, principalmente de dos formas. Cuando nosotros cambiemos la tarea, es decir, si por ejemplo estamos hablando de un problema de reconocimiento de patrones, podemos restringir la tarea. Si tenemos un vector, por ejemplo, un problema de reconocimiento de patrones que está descrito por 200 características y no hacemos análisis de, por ejemplo, un PCA, que sería para analizar qué variables son las que más contribuyen al dataset, o para resolver el dataset, podemos disminuir el tamaño del vector de características a razón de mejorar el rendimiento del entrenamiento y de la capacidad de resolución de la red neuronal. O podemos diseñar algoritmos que en tiempo de entrenamiento permitan modificar la topología de la red neuronal. Por ejemplo, la backpropagation estándar, la clásica, no puede hacer eso, no puede aumentar neuronas, quitar neuronas, eliminar de manera explícita conexiones sinápticas, entre otros aspectos. Entonces, como una forma de sobrellevar o de mejorar lo que es el desempeño de la red, subsanar las deficiencias o los problemas que conlleva el diseño o la implementación de una red neuronal, por ahí sale lo que es el concepto de redes neuronales evolutivas o neurocomputación. ¿Qué es la neurocomputación? La neurocomputación básicamente es la combinación de algoritmos de optimización inteligente con redes neuronales a razón de modificar o diseñar ad hoc una red neuronal para resolver un problema en específico, ¿sí? En este caso hay diversos enfoques que pueden ser considerados como neuroevolución. El primero es de pesos sinápticos, el segundo arquitectura, luego combinación de pesos y arquitectura, y por último la regla de aprendizaje. Voy a profundizar un poquito más en esta parte. Este es un bosquejo de lo que se puede hacer o puede ser considerado como redes neuronales evolutivas o neuroevolución. Como les comentaba, hay cuatro vertientes principales que pueden ser considerados como trabajos en neuroevolución. La optimización de los pesos. ¿En qué es básicamente la optimización de los pesos? Pues nosotros vamos a tener por ahí una red, puede ser una red ya que yo haya definido tantas neuronas, tantas capas ocultas, tipo de conectividad, modelo neuronal, y vamos a usar por ahí optimizaciones no convencionales. O sea, nosotros sabemos que está la backpropagation, hay como variantes de backpropagation con momento, con otro tipo de elementos que permiten acelerar o mejorar el entrenamiento. Sin embargo, la backpropagation requiere por ahí de una condición, que todas las funciones de activación integren una función que tenga derivada. En el caso de que yo no tuviera o implementara algún algoritmo que no tuviera una función de activación derivable, o que la topología fuera muy difícil de entrenar con la backpropagation, podemos buscar en este caso usar algoritmos metaheurísticos como evolución diferencial, optimización por cúmulo de partículas, algoritmo genético, que no es muy recomendable por su naturaleza, para buscar la optimización de los pesos a razón de mejorar ya sea la velocidad de que aprende la red neuronal, o a lo mejor lograr mejores desempeños haciendo una búsqueda diferente, o usando funciones de activación no convencionales. Por aquí les mencionaba, se puede usar algoritmo genético, algoritmo competitivo colonial, y hay otro tipo de algoritmos evolutivos como estrategias evolutivas y demás. Ahora, la optimización de la estructura, con esto nos referimos a la topología, ¿sí? Este es un poquito más ambicioso, este aspecto, este tipo de optimización es un poco más ambicioso, porque básicamente tengo que buscar una forma de poder definir cuántas neuronas voy a usar, qué tipo de conectividad, o aplicarle restricciones, pero dentro de esas restricciones que se genere automáticamente el diseño. Nosotros podemos conocer aquí trabajos que sean de diseño de codificación directa y de codificación indirecta. ¿Qué es lo que se conoce como codificación directa? Nosotros, si nosotros tuviéramos una forma de poder definir y combinar en el espacio de topologías de una red, en la forma de representación, por ejemplo, de un algoritmo genético, de representar los individuos, que yo pudiera decirle tantas neuronas, tal conectividad, de tal función de activación, y dentro de eso yo voy a embeber dentro de la estructura del individuo de un algoritmo genético todas esas cualidades con las que quiero jugar de la topología de la red neuronal. Y en esa cosa, cada individuo estaría explícitamente definiendo cuántas neuronas, en cuántas capas y otras características. La forma de codificación indirecta es que la representación del algoritmo genético no es tal cual una red neuronal, o no representa tal cual una red neuronal, sino que hay un proceso
de mapeo, de conversión de lo que el algoritmo genético está trabajando y lo que representa una red neuronal. Por ahí dentro de codificación indirecta, al menos lo que yo he trabajado más es la codificación programática evolutiva. La codificación indirecta lo que permite es trabajar números que no precisamente representan una red neuronal, pero en el proceso de codificación se genera la definición de un lenguaje que nos permite, en cierto modo, generar todo el universo de lo que yo, al menos con una gramática, con un lenguaje formal, estoy definiendo un lenguaje que me permite definir topologías de redes neuronales, y no, o sea, puede ser definir de forma no explícita cuántas neuronas voy a tener, en qué configuración, quién se va a conectar con quién a partir de la gramática evolutiva, porque estoy definiendo un lenguaje que representa todo el posible universo de palabras que pueden ser una red neuronal. Y la tercera es una combinación, pues suelen ser procesos de optimización en dos fases. Se define la topología o la arquitectura de una red neuronal y posteriormente se hace un entrenamiento. Se puede hacer a dos fases o puede buscarse una forma donde se combinen tanto la topología, explícitamente la topología y los pesos. Pero cada uno, a medida que nos vamos metiendo en estos tipos de procesos, este es un poquito más fácil de entender porque todo el mundo sabemos, por ahí podemos intuir que el entrenamiento es algo así como lo que hace la backpropagation, pero con algoritmos estocásticos. Este es un poquito más ambigua y difícil de trabajar porque debemos de definir en los algoritmos evolutivos una operación de cerradura, que es decir, que seguimos buscando sobre las topologías de redes neuronales, y pues aquí es topología junto con pesos. Y por último, en la optimización de la regla de aprendizaje podemos buscar reglas de aprendizaje de tal forma, podemos construir reglas de aprendizaje a través de algoritmos evolutivos que que ayuden a resolver más rápido un problema, o podemos ajustar los parámetros de reglas de aprendizaje que ya conocemos, como la backpropagation con el momentum, o la tasa de aprendizaje, para acelerar el proceso de aprendizaje. Ok. Con respecto a del trabajo que nosotros hemos manejado, o al menos que yo he manejado, primero he trabajado por ahí lo que son diseños de redes neuronales de segunda generación. Lo que he trabajado en esta parte es de segunda generación, está usando lo que es la codificación directa e indirecta, usando algoritmos evolutivos. Los aspectos que se utilizan o que se consideran para el diseño es la cantidad de neuronas y su función de activación, conectividad de pesos y sinapsis. En este caso hemos trabajado redes neuronales feed-forward de 3 capas únicamente. Es un análisis, es un trabajo exploratorio, donde la capa oculta está definida, la cantidad de neuronas no la define explícitamente el algoritmo, sino que define los pesos sinápticos y las conectividades, además de la función de activación que va a tener cada una de las neuronas en la capa oculta y capa de salida. Cabe mencionar que las redes neuronales que aquí estamos generando no son redes neuronales totalmente conectadas, es decir, que no hay conexiones de la capa oculta a la capa de la capa de entrada a la capa oculta no está completamente conectada, y así de la oculta a la de salida. En este caso nosotros tenemos un catálogo de posibles funciones, todas son funciones de activación que se usan regularmente en las redes neuronales. Aquí tenemos la sigmoide, que es como de las más usadas, junto con la tangencial hiperbólica. Tenemos la función seno, la de base radial, una función lineal, uno de escalón, y por último la ReLU. Este trabajo es una extensión de un trabajo que por ahí revisamos de un investigador de la Universidad de La Salle, y trabajo originalmente con las primeras 6, y nosotros incorporamos por ahí la ReLU y hicimos variaciones de topologías y restricciones en las conectividades, si permitíamos saltos entre capas o conexiones hacia abajo entre la misma capa, que a final de cuentas es como una composición de funciones por medio de redes neuronales o descritas por medio de redes neuronales. El número de neuronas en este caso está dado por Q. Q representa el número total de neuronas. Esta lo sacamos directamente de la referencia de trabajo para podernos comparar contra el trabajo del investigador. Y tenemos por ahí que n son las características del problema y m es el número de clases, y con esta ecuación lo que logramos era obtener el número de características. H por consecuencia es el número total de neuronas menos las ocultas menos las salidas. Lo que tenemos aquí abajo es la codificación de una neurona. Esta es codificación directa porque todos los elementos de la red neuronal van a estar embebidos en el individuo de un algoritmo evolutivo, ya sea genético, evolución diferencial o estrategia evolutiva.
Cada neurona está representada por un vector de estas características, con esta configuración. La primera es una topología. La topología está codificada por un número entero que es convertido posteriormente a un número binario para decir con quién se está conectando esa neurona a la siguiente capa, o digo, en la capa previa. Si por ejemplo la primera neurona en la capa oculta, ¿sí? Si estuviéramos resolviendo un problema de 4 características, el problema se podría conectar con 0 o 2 a la n-1, que en este caso son 2, 4, 8, 16. Menos 1, 15, podría tener por ahí 15 conexiones, creo, si no me equivoco, o menos 2 a la 4. Bueno, por ahí me corrigen después. Entonces, este número que está entero lo codifico a binario y lo que me dice es con quién se conecta. Si es 1 está conectado con esa característica, de izquierda a derecha es 1 hasta el número de características, y si no está conectado es 0. Después, los pesos están restringidos de acuerdo al autor original entre menos 4 y 4. Aquí se definen explícitamente todos los pesos, estén conectados o no. ¿Sí? No puedo cuando hago optimización numérica por medio de metaheurísticas, no puedo usar individuos de diferente longitud, por eso tengo que tener la definición, que no lo voy a usar, de todos los pesos sinápticos. También agrega lo que es el bias y una función de activación que en este caso está entre 0 y 6. ¿Sale? Por ejemplo, creo que al último muestro los resultados. Ahora, también puedo manejar una codificación indirecta. La codificación indirecta se hace a partir de lo que se conoce con gramática evolutiva, es en el mismo trabajo, perdón. Se hace a través de lo que es una gramática evolutiva. La gramática evolutiva, como mencionaba anteriormente, me permite definir un lenguaje que contiene todas las posibles palabras que pueden ser usadas para definir una red neuronal. En este caso, la palabra está dividida por 2 partes, y principalmente la primera parte en esta parte, en los primeros corchetes, me dirá específicamente qué neuronas voy a usar, con qué función de activación y con quién se va a conectar a la izquierda o a la derecha. No es cierto, a la izquierda, no es cierto, sí, izquierda y derecha. Y por último, estas son las funciones de activación en la capa oculta. Por ejemplo, la primera, en este caso nada más pusimos una palabra que tiene una neurona oculta y tiene conexiones con la capa de salida. La función de activación en este caso es un rectificador lineal, que vemos aquí en rojo, rectificador lineal, y se conecta con el bias, que aquí se está representado con I0, con un peso de menos 6.4, que en este caso aquí lo pusimos para no engrosar mucho el ejemplo. También se conecta con la neurona que tiene el identificador I3 con una conexión excitatoria de más 5.3, que sería esta. ¿Sí? Eso es a la izquierda. Después el gato lo que me va a decir es con quién se conecta a la derecha o hacia adelante, de quién es presináptica ella. Y se conecta con la salida 2 con un peso de 6.2 en esta parte. Por último, la última neurona es por ejemplo, la primera neurona de salida es una sigmoide, y la segunda es una tangencial. Cada una tiene su bias explícito, es I0 con 2.2, I0 con 1.1. Esta palabra, las características de o las ventajas de lo que es la gramática evolutiva, al menos en entendimiento, es que me puede generar palabras que tengan aquí si se fijan, a diferencia de la codificación directa, esta no está restringida a cuántas neuronas va a tener en la capa oculta, ¿sí? La palabra que puede generar es muy grande, puede ser grande o muy pequeña, ¿sí? Entonces aquí, aquí yo puedo, la gramática me puede arrojar una palabra que tenga, por ejemplo, una neurona, 10 neuronas, 15 neuronas, y me está diciendo a partir de con quién se conecta y qué peso. En esta situación no se está haciendo un entrenamiento explícito a una topología, sino hagan de cuenta que ustedes ponen al azar una topología y prueban cómo funciona en el problema, a diferencia del otro, que tenemos una topología, le variamos conexiones, pero siempre está restringida en un espacio definido por las características de la red neuronal. Codificación directa y codificación indirecta. Nosotros por aquí tenemos los resultados del desempeño de los clasificadores, ya sea con un proceso de diseño y con el proceso de prueba. Nada más dividimos en prueba y en diseño y en prueba. Entonces nosotros tenemos aquí valores tanto mínimo máximo. Lo que hicimos fue el proceso de optimización para cada uno de los problemas, lo hicimos, si no mal recuerdo, 40 veces, sacamos mínimo, máximo, media y desviación estándar.
y por aquí estamos marcando cuáles son los mejores resultados a partir de la mediana, que luego posteriormente usamos para hacer pruebas estadísticas paramétricas si tienen un comportamiento normal, o no paramétricos si no tienen comportamiento normal. Enmarcados en negros tenemos, por ejemplo, aquí los mejores resultados con respecto a la mediana. En balance, por ejemplo, la codificación directa tuvo el mejor desempeño. En entrenamiento, luego es la de breast cancer. Todos son datasets no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo. De la UCI, perdón, del repositorio de la UCI. Aquí tengo breast cancer, tuvo mejor desempeño en la directa. En esto, al parecer no tuvimos buenos resultados, un resultado que destaque. Ionosphere lo sacó mejor la indirecta, Irisplan la indirecta, Irisplan la directa, igual que Wine. En este caso nada más estuvimos, ese trabajo que tuvimos con un estudiante de licenciatura, no nos metimos mucho a hacer más pruebas con respecto a esto, pero vimos que podemos tener buenos resultados con respecto a si estoy en un espacio de búsqueda acotado o una optimización de una red que está ya fija, con respecto a una que no está fija, como en la codificación directa. Algunas de las topologías obtenidas con este trabajo, en el diseño directo tenemos este tipo de configuraciones. Si se fijan, todas las topologías que estamos generando en esta parte muestran de cierta manera un grado de reducción de dimensión del espacio del vector de entrada, es decir, pueden resolver el problema con menores características de las que originalmente tienen. En este caso, por ejemplo, esta neurona de capa oculta, de acuerdo a la codificación directa, pues la graficamos, pero no está conectada, no recibe ningún estímulo. Esta neurona técnicamente siempre está muerta, ¿sí? O sea, no tiene una respuesta. Lo que seguiría de sería un postprocesamiento, que sería como una poda, eliminar las neuronas que no tengan conectividades significativas, y quedaría, por ejemplo, aquí una de dos neuronas con parcialidad en las conexiones y disminución en el vector de entrada. En el diseño indirecto no vemos eso de las neuronas que no tienen conectividad, porque casi que nos aseguramos en el lenguaje que cada neurona que se genera en la capa de oculta tenga conectividad tanto a la izquierda como a la derecha, y también vemos que tiene menor cantidad de características. Estas son como que las topologías más compactas que obtuvimos. Este es para Irisplan y este es para Balance, ¿sí? No pusimos una comparativa tal cual directa, sino más bien algo representativo de lo que obtuvimos. Un enfoque similar lo hemos hecho para redes neuronales de tercera generación. Recordemos que estas redes neuronales procesan patrones espaciotemporales. En este caso nada más usamos codificación indirecta, ¿sí? Usando algoritmos evolutivos, y lo que vamos a considerar es cantidad de neuronas y conectividad y pesos de la sinapsis. Estas redes neuronales, en las redes neuronales de segunda generación, lo que nos preocupa nada más es en una conexión sináptica es el peso sináptico. Las redes neuronales de tercera generación involucran un poquito más de parámetros en la sinapsis. Pueden ser muy simples, nada más involucrando el peso sináptico, pero en este caso involucran peso sináptico y lo que es un retardo de la señal para que llegue a la neurona posináptica. En este caso son redes iguales de 3 capas, feed forward. Tenemos un conjunto de entradas, un conjunto de ocultas y un conjunto de salidas. En la conectividad entre una neurona presináptica y posináptica existe, como les comentaba, un peso sináptico y un delay. Esto hace que, si ocurre ahorita en este tiempo, por ejemplo en el tiempo 5, no le va a llegar en el tiempo 5 a la neurona posináptica, puede haber un delay. Eso puede que llegue en el 6, en el 7 o en el 8. Eso ayuda y complica un poquito el aprendizaje, porque puede ayudar a que, lo que puede hacer es que retarde la llegada de un potencial de un spike para que acumule más rápido, o si logre acumular el potencial posináptico, logre acumular el potencial posináptico y logre disparar una neurona. El modelo que usamos en este tipo de redes neuronales se llama modelo de respuesta de picos. El modelo está compuesto por estas características. X y J es el potencial de la membrana, que básicamente es la acumulación de los potenciales posinápticos que están representados por Y, pesados, ¿sí? Pueden ser más grandes, más pequeños, ¿sí? Tanto positivos como negativos. El potencial posináptico está dado por la función epsilon, que básicamente es esta función la cual me da los potenciales, el comportamiento de exponencial con decaimiento, ¿sí? Entonces, la codificación directa es similar a lo que ya hemos estado trabajando con la segunda generación.
Aquí cambia el tipo de palabra o la estructura de la palabra. En la anterior eran palabras con corchetes, aquí es el trabajo de un estudiante de maestría. Y lo que hizo fue el definir su lenguaje para definir redes neuronales pulsantes. La característica es que aquí tiene la conectividad, tiene el peso sináptico y tiene el delay. Después de la arroba, o sea, aquí es con quién se conecta, con qué peso sináptico y el delay. Y aquí va haciendo la configuración. Entonces, por ejemplo, en este caso, por renglón, va definiendo la conectividad de una neurona en la capa oculta. Igual nada más nos vamos a fijar en la capa oculta para saber con quién se conecta a la izquierda o a la derecha. En este caso, la primera neurona, que es esta naranja, se conecta con la neurona, en primer lugar, con la neurona presináptica color azul, que es esta. Y esta neurona va a tener un peso sináptico de 26.14 y un delay de 8.88. Después se conecta con la neurona roja, que es la primera, y tiene por ahí su peso sináptico y su delay. A su vez, el paréntesis que abre define las conectividades donde ella va a ser presináptica y ella se conecta con la sola neurona de salida. Una de las características de estas redes neuronales, al menos en la forma que las manejamos feed-forward para reconocimiento de patrones, es que debido a las características de una red neuronal pulsante, en este trabajo manejamos una sola neurona de salida. ¿Por qué manejamos una sola neurona de salida en vez de una combinación de neuronas como lo hacemos con redes neuronales de segunda generación? Porque aquí podemos definir, de acuerdo al tiempo, cuándo quiero que dispare una neurona pulsante para una clase, para otra clase y para otra clase. Entonces ya no tengo la necesidad de tener muchas neuronas, sino con una sola puedo definir diferentes tiempos de disparo para diferentes clases. Algunos de los resultados que tenemos por aquí. En este manejamos más datasets. Manejamos diferentes configuraciones. Estos son los resultados de diferentes configuraciones con respecto a alfa. Es una comparativa entre redes neuronales de segunda generación feed-forward de 3 capas y redes neuronales feed-forward de 3 capas de tercera generación. Alfa representan redes neuronales de segunda generación, es decir, se conforman por neuronas sigmoide o tangencial. Beta, las betas son redes neuronales de spiking o pulsantes, y gamma también son neuronas pulsantes. Las diferencias entre 1 y 2 son los motores de búsqueda que usamos. En unos usamos genéticos, en otros usamos, con los unos manejamos genéticos, con los dos manejamos una metabolística que se llama evolución diferencial. Y también hubo variación de la función de optimización, lo que nosotros íbamos a considerar para optimizar. Manejamos dos funciones de optimización o dos funciones objetivo. La primera es el error cuadrático, que es el que se suele usar para la función de retropropagación, y la segunda, lo único que usamos era la minimización del error de desempeño del clasificador. La propuesta del estudiante en este caso, después de un trabajo progresivo, él empezó con la alfa 1, fue el trabajo de un estudiante de maestría. Modificó alfa 1, hizo un cambio con alfa 2, y así su propuesta final fue gamma 2. Si podemos observar, igual en marcador, pues en varios de los trabajos logra buenos desempeños en cada uno de las bases de datos. En este trabajo sí llegamos más adelante, sí logramos realizar pruebas estadísticas paramétricas, y hubo una diferencia significativa entre gamma 2 y los demás elementos, dando resultados como que el diseño propuesto por el estudiante era, la metodología de diseño era buena. Algunas de las arquitecturas diseñadas por el estudiante o obtenidas por el estudiante es, por ejemplo, aquí está para Fertility. Tiene un desempeño de diseño del 92%, y para pruebas del 92%. Aquí están palabras generadas y su transformación en una red neuronal. De igual forma, tenemos una de Balance, también muestran reducción de las características, y no hay necesidad de poda en los resultados. Otro trabajo en otro contexto es el diseño de sistemas de locomoción para robots con patas, ¿sí? Lo que hemos trabajado en este caso fue una codificación indirecta, es decir, usando gramática evolutiva, y lo que deseamos es la conectividad que va a tener cada uno de los elementos o cada una de las neuronas para definir sus pesos sinápticos y su delay. En este caso, o en este trabajo, explícitamente manejamos algo que se llaman CPGs, que están inspirados en lo que los seres vivos tienen se ha investigado,
que los seres vivos respiran, nadan, caminan y hacen digestión a través no lo hacen conscientemente, nadie empieza a comer y voy a hacer digestión, ¿sí? No lo hace así. Si lo empezamos a hacer digestión, ya son movimientos rítmicos, por ejemplo el caminar también es un movimiento rítmico que hacemos con cierta facilidad y sin estar consciente de ello. Eso se encarga una parte del sistema nervioso que se llaman como CPGs o generadores de patrones, generadores centrales de patrones, y que generan señales rítmicas sin un estímulo, sin necesidad de un estímulo. En este caso, nosotros hicimos CPGs para replicar diferentes patrones de locomoción a partir de los estudios de un insecto que se conoce como stick insect, que es un hexápodo. Si nosotros vamos a hacer los patrones del CPG para un hexápodo, lo que hacíamos es, por cada pata que tiene, bueno, más bien, si vamos a hacer los patrones de locomoción para un robot con patas, por cada pata que tenga, en este caso en el hexápodo, usamos dos de tres servos que tienen los robots. Uno para levantar y bajar la pata y otro para desplazarla adelante y hacia atrás. Entonces, por cada servo nosotros implementamos una neurona. Cuando el servo se tiene que mover para adelante, tiene que estar activada la neurona, y para atrás tiene que estar desactivada. En este caso, los patrones de locomoción nosotros los interpretamos como si fuera un spike train, ¿sí? Si nosotros vemos gris, está activada la neurona; si vemos blanco, está desactivada; igual si vemos negro, está activada; si no es negro, está desactivada. En este caso no hicimos un diseño integral, es decir, no definimos la red neuronal toda de un jalón, porque para empezar teníamos que replicar para que el robot caminara exactamente como ya se había logrado con otras técnicas. Teníamos que replicar exactamente el patrón, no había como mucho margen de error en este caso, porque es o dispara o no dispara, o dispara o no dispara. Y este tipo de comportamientos implica generar más información o trabajar con más información que si manejo un punto 5, un punto 7 nada más, ¿sí? No es una salida, sino es un conjunto de salidas. Lo que hicimos fue generar el comportamiento o replicar la salida de cada neurona. O sea, para CR2 suponíamos que toda la información previa, es decir, FR2 hasta FL1, estaba existente, y lo que hacíamos era conexiones y desconexiones. Simulábamos la neurona y tratábamos de que replicara con conexiones y desconexiones y pesos sinápticos el comportamiento, y que periódicamente generara disparo, no disparo, disparo, no disparo. Al final, si teníamos 6 patas, generábamos 12 comportamientos para que integralmente generaran la locomoción del robot. Entonces, el problema más complejo sería un grafo completamente conectado con recurrencia, que aquí lo vemos. Todas las líneas punteadas son todas las posibles conexiones que debería de poder estar lidiando un CPG si yo no metiera alguna estrategia de diseño. En este caso, cada diseño me decía con quién se iba a conectar para poder replicar completamente el comportamiento. Los robots que al menos hemos podido replicar o hacer que tengan un proceso de locomoción basado en CPGs es un bípedo. En el bípedo manejamos 3 grados de libertad. Tenemos un cuadrúpedo y el hexápodo. A partir del hexápodo, de los estudios experimentales biológicos sobre el stick insect, sacamos el cuadrúpedo, nada más le volamos 2 patas y tenemos el movimiento, ¿sí? Estos son los patrones originales que ya se manejaron para el CPG. Estos ya están basados en el estudio del biológico. Y este es el patrón de locomoción con el que logramos que caminara el bípedo. Estos son completamente artificiales. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una arquitectura. No puse explícitamente los pesos, pero define el patrón de conectividad, y esta es la salida que la red neuronal genera. En conjunto, ya aunque se lograron diseños individuales, en conjunto toda la red neuronal genera automáticamente un proceso, periódicamente una señal que se repite sobre el tiempo. Esto es simulado en la computadora. Esto es a través de las implementaciones de los robots que se generaron en FPGAs. Estas son las lecturas del osciloscopio. Creo que no se ve muy bien. Como les decía, si una neurona está disparando, se ve un voltaje alto; si no está disparando, pues está el voltaje bajo. Y por ejemplo, aquí tenemos los resultados que se obtuvieron. Ahí tenemos la locomoción de varios robots. Ahí está el hexápodo. En este caso, para el hexápodo y el cuadrúpedo hicimos 4 patrones de locomoción. 2 son muy similares, pero para todos se diseñaron.
Y aquí lo que logramos en este trabajo fue que en los trabajos previos lo que habíamos logrado era una red neuronal que generara solamente un patrón de locomoción. Lo que generamos en este caso es que una sola red neuronal con un estado inicial de la red neuronal generara los 3 diferentes patrones sin necesidad de estar cambiando. Igual para el cuadrúpedo. Y por último tenemos el bípedo. Como les dije, ese era como más inventado, pero camina. Ok, voy a brindar algunas conclusiones a partir de lo que en mi experiencia es la neuroevolución. La neuroevolución permite prescindir de cierta manera el uso que necesitemos de un experto en redes neuronales. Sí, para lograr la neuroevolución necesito gente que conozca el área para ya poder entregar un framework o un conjunto, una herramienta de desarrollo, pero ya establecida nosotros podemos brindar la herramienta sin necesidad de estar haciendo muchas pruebas o que el usuario final sepa mucho de redes neuronales o de algoritmos evolutivos. Se pueden generar redes neuronales de diferentes generaciones, dependiendo del problema. Podemos ayudar un poco a la neuroevolución si voy a hacer un problema de analógico, digital o de espacio-temporal. Se pueden integrar diversos aspectos de diseños. Si quiero topología nada más feed forward, si quiero dejarlo libre también lo puedo dejar libre, sin embargo eso complica un poquito el diseño. Las redes generadas exhiben conexiones parciales y reducción de la dimensionalidad de los patrones de entrada. También es bueno porque reducimos la cantidad de información que necesitamos. Algo de trabajo en futuro. Ahorita mostré puros dos vertientes principales. Redes neuronales diseñadas, redes neuronales feed forward, todas para reconocimiento de patrones estático, porque en este caso resolvimos puros datasets clásicos o del estado de la data. Y la locomoción son 2 aspectos diferentes, 2 tipos de topologías. Una es como un grafo, la primera es un grafo dirigido, la otra, pero con ciertas restricciones, conexiones hacia adelante, y la otra no tiene tantas restricciones, inicialmente es un grafo completamente conectado. Sin embargo, puedo aplicarle diferentes topologías o restricciones topológicas, en este caso. ¿Sí? También podemos probar clasificación espaciotemporal, caminado, habla, otro tipo de comportamientos, o diseñar para este tipo de problemas. Esto ya se está haciendo en el área no tanto de diseño de la topología, sino en el área de entrenamiento de deep learning. Como vimos, combinar redes neuronales con metaheurísticas pues se conoce como neuroevolución. Y esto de aplicar neuroevolución o aplicar redes neuronales entrenadas por metaheurísticas para agilizar su entrenamiento ya se está haciendo. También hay otra parte hay un framework que a mi perspectiva suena muy prometedor, que se llaman máquinas de estado líquido, que permite separar, es semejante a una máquina de soporte vectorial que hace clasificación buscando separabilidad lineal, pero en esta parte lo hacen con redes neuronales pulsantes. También sería interesante optimizar ciertas características que tiene la red. De hecho, la máquina de estado líquido combina tanto neuronas pulsantes como clasificadores lineales, ¿sí? Entonces aquí es una combinación. También sería interesante combinar, yo lo he hecho todo en monoobjetivo, posiblemente usar metaheurísticas multiobjetivo ayudaría a mejorar los resultados. Y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Cristian. En la parte de generar la locomoción de un robot bípedo, empleando otras técnicas, por ejemplo la técnica convencional es utilizar la cinemática inversa para obtener las funciones de movimiento articular que permiten obtener movimientos absolutos de la pelvis y de los pies. Entonces, por ejemplo, para la estructura que se presenta, la solución ya se encuentra en la literatura. Entonces, ¿por qué utilizar una red neuronal para el mismo propósito? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas? Bueno, nosotros sabemos la parte, ya sabemos que hay muchas estrategias para la locomoción, están las trayectoriales y otros tipos de elementos. En lo particular, casi toda mi investigación se centra en algoritmos inspirados. La propuesta fue una solución basada en tanto el modo de caminar que fuera plausible o que fuera biológico, y también la red neuronal.
El CPG, o sea, aunque yo sé que puedes diseñarlo de muchas formas y la solución ya está en la literatura, sin embargo, los CPGs te pueden los puedes modificar o los puedes calibrar de acuerdo a, o sea, en esta parte nosotros nada más presentamos lo que era la locomoción, es decir, la repetición de los patrones. Sin embargo, como trabajo futuro no lo mencioné, pero es la integración de diversos sensores que impacten en el funcionamiento de la red neuronal como tal, que permitan modular o activar ya un sistema de locomoción, no precisamente nada más la locomoción, sino un sistema de navegación. El objetivo es como más un sistema de navegación, pero es una perspectiva diferente, o sea, no nos fuimos por el estado del arte. De hecho, en este tipo de trabajo del biped, ¿sí? La contribución del trabajo fue que nosotros generando nada más el conjunto de entrada, nosotros no diseñamos nada explícitamente, nada más pusimos el modelo neuronal y pusimos los patrones que básicamente en el hexápodo y en el cuadrúpedo ya estaban en el estado del arte. Velo como una caja negra, tenemos un conjunto, tenemos una entrada y queremos una salida, pero no hicimos un diseño explícito. Esa fue la contribución más que nada. Siguiendo un poco en este tema, en el caso de los bípedos, pues está el estudio cinemático del movimiento y el estudio dinámico. Entonces, en la cuestión cinemática, esta es una técnica, cinemática inversa es otra técnica, modelos mecánicos para la síntesis de marcha son otra técnica, pero es simplemente cinemática, solamente obtenemos el movimiento. Al final solamente sabemos si el movimiento deseado puede obtenerse, más bien cómo puede obtenerse. Pero la otra parte, la de dinámica, es la que nos permite garantizar que ese movimiento de interés se puede realizar. Entonces, se pueden calcular fuerzas y momentos que actúan sobre los eslabones de un bípedo o de cualquier robot utilizando redes neuronales. En ese momento, o sea, no estoy seguro en esa parte, o sea, no podría responderte en esa parte, no nos hemos metido mucho en esa parte. Lo que pasa, bueno, pues siendo franco, este trabajo es resultado de una colaboración multidisciplinaria. La parte mía es, tengo el conjunto de entradas, tengo el conjunto de salidas y yo replico el comportamiento. La parte de cómo se mueve el robot, por ejemplo, entiendo la parte de cómo se mueve, cómo le da las órdenes en el FPGA, pero ya lo que es internamente, si puedo calcular otro tipo de características, en esa parte no estoy muy seguro. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Sí, yo quiero ver por favor la diapositiva donde muestran las gramáticas, porque tengo dudas si las gramáticas que desarrollan permiten producciones gramaticales o solo son series de instrucciones de símbolos terminales. No, a ver, gramática evolutiva, gramática evolutiva es una alternativa a programación genética, más o menos. Programación genética también tiene terminales y otras cosas. Gramática evolutiva, tú defines una gramática del tipo de Backus-Naur, que tiene tanto producciones como, no terminales, terminales y producciones. En este caso, creo que no traigo el archivo, déjame ver si lo consigo. No tengo tira. Bueno, en este caso se genera una gramática. Dependiendo del tipo de gramática, tú puedes manipular. Por ejemplo, las gramáticas que son de Backus-Naur nada más te permiten correcciones sintácticas, ¿sí? No te permiten otro tipo de aspectos. Con las que generamos los CPGs para hexápodos se llaman Christiansen Grammar Evolution, que es una extensión de las Backus-Naur y que permiten tanto semántica como sintáctica. Pero en este caso no mostré ninguna de las gramáticas generadas. Lo que mostramos son las palabras finales. Ok. O sea, son ejemplos de palabras generadas que por el lenguaje. con esa gramática. Sí, sí, pero por ahí en los artículos sí están las gramáticas explícitamente. Tienes tu terminal, tu producción, tus no terminales y los procesos de mapeo, como a través de un conjunto de números vas a llegar a una palabra usando la gramática con procesos de mapeo. Sí, entonces no es una simple como gramática libre de contexto en forma de Chomsky, ¿verdad? No. O sea, en el trabajo final, mira, por ejemplo, en la de acá, en estas, cuando generamos, no mostré palabras de pero en es una extensión que me permite tanto, las gramáticas libres de contexto no te permiten modificación de la estructura de la gramática. Eso te inhabilita que le pongas semántica al problema. En las que nosotros usamos, que se llaman gramáticas de Christiansen, o que con las que se basan, sí me permite hacer modificaciones a la gramática a razón de que incluirle semántica. ¿Cuál fue la semántica que le incluimos aquí?
que si usa, para evitar muchas conectividades, si tú usas BNF como las usamos en las de reconocimiento de patrones, lo que hace es que te puede retomar 5 veces la misma entrada, o sea, que se conecte con la neurona 5, la neurona 5, la neurona 5. Eso hace que desaproveches mucho tu cantidad de números y que no puedes llegar a buenos desempeños. La Christiansen te permite decir, ya usaste la neurona 5, quita de los no terminales o genera esta producción para que tenga más posibilidad de conexión. Sí. Muchas gracias. Sí. Una última pregunta, Pepe. Sí, yo no sé mucho acerca ni de robots, ni de análisis de imágenes, pero me llama mucho la atención que utilizan el concepto de evolución, o de evolución. Ahorita le mencionó el compañero gramática de evolución. ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué el término de evolución? Porque leyendo el título de la presentación, le prometo que yo pensé que iba a hablar acerca de la evolución de las neuronas y después de que explicó cómo estaba constituida una neurona, me perdí totalmente. O sea, después de la neurona ya no... Ok, mira, dentro de la inteligencia artificial hay una parte que se llama optimización inteligente. Dentro de optimización inteligente hay muchos algoritmos basados en física, basados en cómo están los inspirados, cómo se mueven los pájaros, cómo se mueven las hormigas. Y dentro de los inspirados están unos que se llaman algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos están basados o se sustentan en la teoría de la evolución de Darwin. De ahí el término de evolución gramatical, porque, o sea, en general el algoritmo lo que hace, genera una población, a través de unos operadores hace selección de padres, genera cruzas, muta las cruzas para que no sean idénticos a los padres y los evalúa para ver qué tan bien resuelve el problema. Y se van seleccionando los más aptos y se vuelven a generar poblaciones a través de los más aptos y por eso. ¿Sí?